Hola, hola muchachos, me da gusto saludarles. Yo soy el profesor Iram Antonio de su módulo de Anatomía y Fisiología de la Persona 1. El día de hoy tenemos el video del tema de tejido nervioso. Espero que te estén sirviendo estos videos. Recuerden que seguimos en pandemia, desgraciadamente. Así que bueno, pues estoy generando este contenido para que tú puedas repasar más cómodamente en tu casa. Repasar porque este video está programado para que tú lo veas en las horas asignadas a nuestro módulo, perdón. Así que no hay excusa, muchachos, nada de que no he visto el tema, nada de que no, nada. Y es más, déjame tus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia. Iniciamos. Bueno, muchachos, el tejido nervioso está compuesto por dos células principalmente. Bueno, las células más bien las vamos a clasificar en dos. Unas que son las neuronas y otra que son las neuroglias. Las neuronas, pues, es esa imagen cliché que se te viene a la mente de la célula. Acuérdate que la neurona es una célula, pero que tiene diferente forma a las que has visto hasta ahorita. La imagen cliché, bueno, pues es esta neurona que tiene el cuerpo estrellado y un axón, un brazo que se extiende pues a lo largo, ¿no? Y bueno, las neuroglias por su parte tenemos diferentes y sus funciones entre las neuronas y las neuroglias son distintas. Las neuronas se basan básicamente en la generación y la transmisión del impulso nervioso. Las neuroglias tienen una función que no tiene nada que ver con el impulso nervioso y son diferentes porque tenemos diferentes tipos de neuroglias. Entre ellas encontramos los astrocitos, los ependimocitos, los oligodendrocitos, etcétera, ¿no? Bueno, que más adelante lo vamos a ver, no te preocupes. Iniciamos pues con las neuronas. Las neuronas, mira, aquí tienes la imagen cliché, te vuelvo a repetir, de esta neurona que está generando un impulso eléctrico y que se transmite a la siguiente neurona y a la siguiente neurona y a la siguiente neurona hasta poder lograr hacer el efecto que se requiere en ese momento. Bueno, el primer paso que de las funciones de las neuronas es la generación del impulso eléctrico. Aquí lo ves en la primera parte. Es decir, para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras funciones vitales, necesitamos forzosamente que se genere un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se genera en las neuronas del sistema nervioso central. O sea, tu cerebro, pues por ejemplo, movimiento, hay un grupo de neuronas encargadas exclusivamente a generar el impulso eléctrico que te va a ayudar a hacer el movimiento de tus ojos. Otro grupo de neuronas que te va a ayudar a hacer el movimiento de tus manos. Otro grupo de neuronas que te va a ayudar a hacer el movimiento de tu corazón. No sé si me doy a entender, muchachos. Bueno, el segundo punto, la segunda función es la conducción del impulso nervioso. Y esto lo vemos aquí. Ya se generó el impulso en este grupo neuronal. Ahora se tiene que conducir ese impulso nervioso desde donde se está generando a través de toda la neurona. Bueno, tú puedes decir, pues cuánto mide la neurona. Hay de diferentes tamaños. El axón puede incluso sobrepasar el metro, un metro de largo, imagínate, ¿no? Entonces, esa es la conducción del impulso nervioso. Y que va desde el soma o desde el cuerpo neuronal hasta la última parte de la neurona. Bueno, la tercera y última parte, muchachos, es la transmisión del impulso nervioso. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Observa cómo se está transmitiendo. Ese impulso que se generó en la primera neurona se tiene que transmitir a la siguiente neurona y se transmite a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue dependiendo de cuál sea la ruta o cuál sea la acción que yo quiero generar en mi organismo. Bueno, es la cantidad de neuronas y la ruta que va a llevar ese impulso nervioso y que se tendrá que transmitir n cantidad de veces. Bueno,
Mira, te vuelvo a comentar. En este GIF estamos observando la transmisión, bueno, desde la generación, la conducción y la transmisión desde del impulso nervioso se genera, mira, en el cerebro y va a recorrer toda esa ruta del sistema nervioso central y periférico. Pero bueno, para que el impulso nervioso pueda llegar a su destino necesitamos una serie de neuronas, una ruta neuronal para que desde el cerebro, por ejemplo, ahí podemos estar emitiendo el movimiento del brazo derecho y para que finalmente llegue al músculo efector y podamos llegar a hacer ese movimiento, pues necesitamos la conexión, las conexiones neuronales, que son muchísimas, muchachos. ¿Sale? Entonces espero que te quede más claro de esta forma. Y bueno, continuemos. Mira, esta es la neurona. Ahora vamos a definir sus partes. Ya me escuchaste por ahí, por ejemplo, que te mencioné del mentado soma, ¿no? Soma o cuerpo neuronal. Lo vemos aquí, está en la parte superior de la neurona. Este es el soma. Pegado al soma de color rojo tenemos el axón. ¿Sale? El axón es este brazo largo. Y posterior al axón vamos a encontrar el teledendrón. Es la última parte de la neurona y es el encargado de transmitir o de conectarse con la siguiente neurona. Bueno, tenemos también otras partes. Por ejemplo, aquí tenemos las dendritas. Pegadas al soma, observa cómo salen prolongaciones ramificadas. Estas les vamos a llamar dendritas o teledendritas, cualquiera de estas dos formas. Estas están encargadas, por ejemplo, de recibir el estímulo. Imagínate que esta es una neurona que está después de la neurona que realizó el estímulo. Ah, bueno, pues este estímulo va a recibirse a través de las dendritas. Tenemos las vainas de mielina, ¿ok? Y esto yo estoy muy seguro que ya lo has escuchado alguna vez. Las vainas de mielina están recubriendo la célula en la parte de su axón. Son muy importantes, muchachos. Resulta que las vainas de mielina me están ayudando a acelerar el impulso nervioso. Si no tuviera yo las vainas de mielina, este proceso sería muy lento. De hecho, hay patologías en las que el paciente no genera estas vainas de mielina y tenemos problemas, ¿no? Empezamos a tener problemas en el control de los movimientos. O incluso por degeneración por la edad, hay una desmielinización y ves a ese paciente que ya empieza con problemas de Parkinson, ¿no? Imagínate, tan importantes son esas vainas de mielina. Pues bueno, vamos a verlas más adelante. Tenemos los nodos de Ravier, que son las que se encuentran entre vaina y vaina, ¿sale? Y tenemos, bueno, los corpúsculos de Nils. Los corpúsculos de Nils son parte de los ribosomas, es decir, se van a encargar de sintetizar elementos de naturaleza proteica, lipoproteica, ¿sale? Hay que ver mucho con la síntesis de vainas de mielina. Bueno, más adelante lo vamos a ver, muchachos. Ok. Estamos viendo ahorita el tema de neurona y tú te imaginas que solamente es una línea de neuronas, una rutita de neuronas que van a llegar hasta el sitio de acción y no es así, están empaquetadas en grupos, ¿sale? Están empaquetadas en grupos. De tal suerte que cuando yo te hablo del sistema nervioso central, ¿sale? El sistema nervioso central, la parte que pertenece al paquete de somas de las neuronas, al paquete somático, le vamos a llamar sustancia gris. Y al conjunto o al paquete de axones le vamos a llamar sustancia blanca. ¿Sale? Por ahí yo creo que ya te suena un poco, lo has escuchado en comerciales. Si estoy hablando del sistema nervioso periférico, el paquete somático, el conjunto de somas, le vamos a llamar ganglio. Y el axón, en el sistema nervioso periférico, le voy a llamar nervio. Es decir, el conjunto de axones, el paquetito de axones unidos,
le vamos a llamar nervio. ¿Ya te empieza a sonar un poco más estos temas? Yo espero que sí. Bueno, conceptos previos, bueno, tienes que saber qué es la célula, electrolitos intra y extracelulares, membrana plasmática, transporte de membrana, transportadores de membrana. Y bueno, si no es así, te recomiendo que te pongas a estudiar porque de lo contrario este tema se te va a dificultar bastante. Aquí ya empieza lo duro, empieza a llover recio, así que bueno, pues agárrate o ponte a estudiar. Iniciamos a desglosar la primera función de la neurona, que es la generación del impulso eléctrico. Bien, aquí tenemos nuevamente esa neurona. ¿Dónde vimos la generación del impulso eléctrico? En esta primera parte, ¿sale? Bueno, aquí vamos a introducir un concepto que se le llama potencial de membrana. El potencial de membrana, muchachos, es la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferentes concentraciones de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. Este potencial de membrana va de -60 a -70 milivolts. Bueno, o sea, ¿qué me está tratando de decir? No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Bien, aquí tenemos la mentada neurona. ¿Te acuerdas que vimos en clases pasadas el espacio intracelular y el espacio extracelular? Ok, cuando hablamos de potencial de membrana necesariamente estamos hablando de electricidad, de una carga eléctrica. Pero esta carga eléctrica no siempre va a estar activa, hay momentos en la que va a estar pasiva. Ya esto le vamos a llamar potencial de membrana. Es tan pasiva de tal suerte que el potencial de membrana es negativo. ¿De cuánto? De -60 a -70 milivolts en la neurona. Ok, este concepto no solamente aplica a la neurona, también aplica, por ejemplo, al músculo cardíaco. ¿Sale? Pero el músculo cardíaco tiene un diferente potencial de membrana, por si te lo encuentras ahí en la bibliografía. El de la neurona va de -60 a -70 ¿qué? Milivolts. Y si estamos hablando de carga eléctrica, muchachos, entonces también vamos a estar hablando de qué. Quiero que lo digas. Ya lo vimos en clases pasadas. ¿Qué elementos hemos visto del espacio intra y extracelular que tienen carga? Exactamente, los aparece. Bueno, espérenme. Otro punto antes de pasar a eso. Debes de entender, muchachos, que la neurona es una célula. Ok, no la estás viendo redondita como las demás células o cilíndricas como las células del tejido epitelial. Sin embargo, es una célula al final de cuentas. Y todo esto que te estoy señalando de azul es la membrana plasmática. No es redondita, pero tiene diferente forma. Observa cómo hasta en el axón, toda esa parte del axón también es membrana plasmática. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Ok, ahora sí, no me juegues malas jugadas, diapositiva. Aquí lo tenemos. ¿Qué son esos elementos que tienen carga y que me van a determinar el potencial de membrana? Son los famosos electrolitos. ¿Sale? Bueno, mira, aquí los tenemos. Por ejemplo, el sodio tiene una carga positiva, el potasio positivo, cloro negativo, calcio dos cargas positivas, magnesio dos cargas positivas. Y bueno, así nos vamos sucesivamente. El bicarbonato, carga negativa. Y aquí vemos en esta tabla cómo es la diferencia entre la distribución de estos iones en el espacio extracelular y el intracelular. Por ejemplo, el sodio tenemos de 135 a 145 ¿qué? Miliequivalentes por litro. Ya te di la clase de miliequivalentes, ya debes de saber a qué nos referimos con esto. ¿Sale? Hay una mayor concentración de sodio en el espacio extracelular que en el intracelular. En el intra solamente tenemos de 8 a 10. Pero ¿qué pasa con el potasio? El potasio es mayor en el espacio intracelular de 140 a 150.
y en el extracelular es de 3.5 a 4.5, ¿sale? Espero que te estés dando cuenta de ello. Ok, pero ¿de dónde sale esa negatividad? O sea, si te das cuenta, está perfectamente equilibrado. Si hacemos las sumas de estos miliequivalentes y de las cargas de estos iones, te vas a dar cuenta que están perfectamente equilibrados. De hecho, si nos vamos a la osmolaridad, vamos a ver, te vas a dar cuenta que es básicamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que me está dando la negatividad de la membrana plasmática? Aquí me están haciendo falta unos elementos que no están tomando en cuenta en la tabla. ¿Cuáles son? ¿Qué diferencia encuentras en la imagen del espacio extra con el intracelular? El intracelular tiene más elementos. ¿Cuáles son? El núcleo, por ejemplo, tiene los organelos, ¿sale? Y todos estos me van a dar una carga negativa, ¿o no es así? Tenemos proteínas, el ADN, el ATP que se está generando en la mitocondria ocasionado por la respiración celular. La neurona también tiene mitocondria, muchas de hecho. Todas estas me van a dar una carga negativa. Y es por esto, muchachos, a grandes rasgos, tampoco es tan fácil el tema. De hecho, el tema es más complejo de lo que tú piensas, pero estoy tratando de que tú lo entiendas. Esto me está dando la negatividad de la membrana, del potencial de membrana. ¿Sale? Bueno, espero que te esté quedando claro el tema. Ok, vamos a hacerle un zoom a esa membrana. Observa la imagen. Estamos ahorita en el soma. Y la imagen que estás viendo aquí en pantalla es la parte agrandada de la membrana neuronal. ¿Cuánto quedamos que iba a ser el potencial de membrana? De menos 60 a menos 70 milivolts. Y esto se debe más que nada a las inclusiones plasmáticas. Tanto al núcleo, el ADN, proteína, etcétera. Diferentes factores que ya los vimos anteriormente, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir esto? Que la carga se encuentra en la membrana plasmática. Esta carga negativa se encuentra en la membrana plasmática, no adentro. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando se genera el impulso eléctrico va a haber un intercambio de iones. Ok, y esto que vemos aquí en medio, por ejemplo, lo que vemos aquí de morado, son transportadores de membrana, ¿sale? Son proteínas, transportadores proteicos, que son selectivos por ejemplo, este va a ser selectivo al sodio y el otro va a ser selectivo al potasio. Ok, ¿cómo se van a mover estos electrolitos? Resulta que estos se van a mover a favor de gradiente de concentración. Es un transporte pasivo que no está utilizando ATP y que va a favor de gradiente de concentración. Es una difusión facilitada, es decir, estos transportadores van a facilitar el paso de estos electrolitos. Ok, y esto es simple. ¿Dónde tenemos mayor concentración de sodio? En el espacio extracelular. Siguiendo esa norma que te acabo de decir, se va a desplazar del espacio de mayor concentración al de menor concentración. Mira, así de esta forma. Bueno, espérate, esta gráfica que tengo aquí, ahorita nos encontramos, esta gráfica me está representando cómo esa carga eléctrica va a ir cambiando poco a poco. Ahorita nos encontramos en esta primera parte, en menos 70 milivolts. Vamos a cambiar esa potencial de membrana, ¿sale? Y esto se debe a un estímulo, muchachos. El estímulo puede ser ocasionado por hormonas, por neurotransmisores o simplemente por el impulso que yo estoy emitiendo al querer mover algún músculo, ¿sale? Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, vamos a pasar ese sodio, esos electrolitos de sodio van a pasar de ese lado de mayor concentración al de menor concentración, ¿ok?
¿Y qué es lo que va a pasar ahora con el potasio? El potasio, al tener la misma carga que el sodio, va a empezar a salir, pero resulta que no va a salir a la misma velocidad, va a salir más despacio por sus transportadores de membrana selectivos al potasio, obviamente, pero no sale con la misma facilidad. De hecho, el sodio entra a granel y el potasio sale pero más despacio. Empieza a salir pero más despacito. ¿Esto qué me va a ocasionar? Quiero que observes la imagen. ¿Qué pasó? Ahora, ¿dónde tengo mayor cargas positivas? ¿En el espacio extracelular o en el intracelular? Evidentemente en el intracelular. ¿Esto qué me va a ocasionar? Un proceso que se le llama despolarización de membrana. Esto que acabas de ver se le llama, es el famoso despolarización de membrana. Es decir, cambiamos la carga negativa de la membrana, la pasamos a ser positiva, la estamos despolarizando. Y esto me ocasiona que de pasar de menos 70 va a pasar a más 40. Ya tenemos una carga positiva, ya no es negativa. Al ser positiva, me está generando ese famoso impulso eléctrico que vemos en la pantalla, en la parte superior izquierda en el GIF. Aquí ya me está generando el impulso nervioso. Ok, pero la neurona no se puede quedar así permanentemente. ¿Qué pasa? Cuando el potencial de membrana pasa a más 40, los conductos de la membrana, los transportadores de membrana se cierran, es decir, son dependientes de voltaje. Una vez que me detectaron esta subida del voltaje, se van a cerrar y van a impedir la entrada de sodio al espacio intracelular. ¿Sale? ¿Y qué? Bueno, esta es la misma imagen, nada más que se me saturó la presentación, tuve que cambiarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tiene que regresar nuevamente a su estado normal, al menos 70, porque imagínate que sea una neurona que se está excitando constantemente, que tiene una carga positiva, me va a estar generando el impulso eléctrico constantemente y yo no quiero eso. Necesito que regrese a su estado de reposo a los menos 70. ¿Qué es lo que pasa? Aquí va a entrar en juego otro tipo de transportadores de membrana que no son difusión facilitada. Estos son bombas. La famosa bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a sacar ese sodio. Ese sodio nunca de manera normal debe de estar dentro de la célula. Acuérdate que mayormente el sodio se encuentra fuera de la célula y para eso voy a utilizar la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que hace? Utiliza ATP, este sí utiliza energía, es decir, es un tipo de transporte activo en el que me va a sacar tres iones sodio, ahí está en la imagen, 3 iones sodio y me va a meter 2 iones potasio, ¿sale? Y esto lo va a hacer constantemente, 3 iones sodio para afuera, mete 2 iones potasio, ¿sale? Porque acuérdate que sí tengo iones potasio afuera, pero no tantos, ¿sale? Es por eso que es esta regla que siempre van a ser 3 iones sodio para afuera, 2 iones potasio para adentro. De tal suerte que ¿qué pasa con ese potencial de acción? Va a ir descendiendo nuevamente. Bueno, de hecho desciende tanto que sobrepasa los menos 70 milivolts, pero pues llega a un periodo de recuperación. Y es así, muchachos, que volvemos... perdón, ya no te terminaré de explicar el GIF, pero es de esta forma en la que la célula vuelve a su estado normal, a su estado de reposo, a menos 70 milivolts, y tenemos nuevamente mayor cantidad de sodio fuera de la neurona y mayor cantidad de potasio adentro de la neurona. Ok, esto es
la primera parte de la generación del impulso eléctrico. Ahora vamos a ver la conducción del impulso eléctrico. El impulso eléctrico se conduce desde el soma hasta la parte más distal de la membrana. Acuérdate que lo que acabamos de ver se produjo aquí en el cuerpo neuronal. Ahora vamos a ver cómo se va a conducir ese impulso eléctrico por toda la membrana hasta llegar a la última parte del soma y hasta el teledendrón. Ok, lo vemos aquí en la imagen. Dice, primero está la membrana en reposo. Está la membrana en reposo. Y ese impulso eléctrico que acabas de ver se va a transmitir por todo el soma. Es decir, el soma también se va a ir despolarizando. Es decir, acuérdate, entra sodio, sale potasio. Y este proceso se va a generar por todo el soma. Al siguiente y a la siguiente parte y a la siguiente parte y a la siguiente parte, que es lo que vemos aquí color rojito o de color naranja. Pero acuérdate que este proceso no se puede quedar así. Una vez que se despolariza esa parte de la membrana, tiene que volver a su estado natural y esto se le llama repolarización. Lo ves aquí en el GIF. O sea, una vez que ya se despolariza, vuelve a su estado natural. Y este proceso es el de la conducción del impulso eléctrico. Espero que te haya quedado claro hasta aquí. Ok, acuérdate que ya mencionamos un poco de las fibras mielínicas. Las fibras mielínicas están recubriendo al axón y bueno, formadas por el axón, una vaina de mielina de naturaleza lipoproteica. La mielina es de naturaleza lipoproteica y está cubriendo el axón, la célula envolvente y por fuera una membrana basal. La mielina, vaina dependiente de la célula del neurolema de Schwann, son células de la neuroglia, que más adelante las vamos a ver, o el oligodendrocito. Estas células son las encargadas de formar la mielina y se forma durante el crecimiento de la fibra nerviosa por enrollamiento en vueltas sucesivas de una parte de la célula. Y bueno, acuérdate que son células de la neuroglia. Y tenemos diferentes tipos según la vaina de mielina y el diámetro de la fibra y la velocidad de conducción. Tenemos tipo A, son mielínicas en nervios espinales y la velocidad al ser mielínicas es de 120 metros por segundo. Imagínate, son rapidísimas. Y tenemos mielínicas de fibras preganglionares de nervios del sistema nervioso autónomo y estas también van a 120 metros sobre segundo. Y tenemos las tipo C que son amielínicas, es decir, que no tienen vainas de mielina. Corresponden a más de la mitad de los nervios sensitivos y todas las ramas nerviosas del sistema nervioso autónomo. ¿Y cuál es su velocidad? 0.2 metros sobre segundo, es decir, es abismal la diferencia. Si no tenemos mielina, la velocidad de conducción es muy lenta. Bueno, ahora pasamos, muchachos, a la transmisión del impulso nervioso. Está señalado con la flechita en el GIF, es decir, cuando el impulso nervioso va a pasar a la siguiente neurona. Esta transmisión pasa de neurona a neurona, es decir, aquí tenemos la neurona que generó el impulso nervioso pasa por toda la neurona y se transmite a la que sigue. Y sigue el mismo proceso, se va a transmitir a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Ok, para ello necesitas saber un concepto muy importante que se le llama sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. ¿No sabes qué es eso? Bueno, regrésate en el video porque eso lo vimos en las partes de la neurona. Eso ya lo debes de tener bien presente. Ok, la sinapsis puede ser de dos clasificaciones. Tenemos la sinapsis eléctrica y la sinapsis química.
La sinapsis eléctrica está mediada por electrolitos, evidentemente, y la química por neurotransmisores. Los neurotransmisores son muy parecidos a las hormonas, pero que están siendo sintetizadas por la misma neurona. La neurona está sintetizando estas hormonas y es por eso que se le llama neuro de neurona y transmisores porque se van a transmitir en la sinapsis, es decir, en el paso de una neurona a la que sigue. Ok, y tenemos diferentes sustanciales entre la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Sin embargo, las partes o la clasificación de las partes van a ser las mismas para una y para otra. Tenemos primeramente la neurona presináptica, es decir, la última parte de la neurona, el teledendrón, y es el que está antes de pasar la información, el impulso eléctrico o el neurotransmisor a la siguiente neurona. Ok, también tenemos el espacio sináptico o también se le llaman hendidura sináptica. Que bueno, esta hendidura es diferente entre la sinapsis química y la eléctrica. Observa cómo la hendidura de la sinapsis química pues está muy alejada la última parte de la neurona de la siguiente neurona. En la sinapsis química tenemos una distancia considerable y en la sinapsis eléctrica están unidas por de conducto proteico, ¿sale? Y bueno, la siguiente parte de la neurona, la siguiente parte de la sinapsis se le va a llamar neurona postsináptica, ¿sale? Neurona postsináptica. Y esto se debe a que está después de la sinapsis, después del espacio sináptico. Bueno, estos receptores que se encuentran uniendo neurona con neurona en la sinapsis eléctrica se le llaman receptores GAP. Estos receptores GAP, bueno, pues están uniendo, ¿sale? Están uniendo la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esto me está originando que el impulso eléctrico, esta transmisión eléctrica sea rapidísima, pero aquí hay un problema. La sinapsis eléctrica no es muy común en vertebrados. Es decir, nosotros sí tenemos sinapsis eléctrica, pero en partes muy específicas. La mayor parte de sinapsis en nuestro organismo es de naturaleza química, la que tenemos del lado izquierdo. Ok, y esta va a estar mediada por neurotransmisores. Más adelante vamos a ver cómo es esto. Los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico y son captados por la neurona postsináptica gracias a que cuenta con receptores asociados generalmente a proteínas G, así se llaman estos receptores, y estos van a estar encargados de recibir los neurotransmisores, de traducir esa información y de generar el estímulo en la neurona postsináptica. Bueno, como ya te mencioné, la sinapsis eléctrica no es tan común en los vertebrados, o sea, nosotros. Sin embargo, pues vamos a desglosar las características de cada una de ellas. La sinapsis eléctrica es el paso de corriente iónica a través de las uniones GAP. Es más común en invertebrados. Esta es siempre excitatoria y poco regulable, ok. En la sinapsis química puede ser excitatoria y también inhibitoria. En la eléctrica solamente es excitatoria. Y es bidireccional, es decir, puede ir en ambos sentidos. La sinapsis química, por su lado, es a través del uso de neurotransmisores, no es a través de iones. Esta solamente es unidireccional. Es excitatoria, pero también puede ser inhibitoria. Por ejemplo, cuando, más adelante espero que vengan más ejemplos.
Y es así pues que vamos a desglosar cada parte del impulso nervioso en la sinapsis química, porque esta es la más común. Bien, la primera parte es cuando el impulso eléctrico llega al espacio presináptico, es decir, aquí. Esto ve cómo el impulso eléctrico se genera en el soma, se transmita por toda la neurona hasta llegar a la última parte, al teledendrón, y es lo que vemos en la imagen más ampliada. Y esto me está ocasionando una despolarización de la membrana en esta parte, es decir, está pasando de menos 70 a más 40 milivolts. Bueno, se despolariza esta parte de la membrana, es decir, pasa de menos 70 a más 40 milivolts. Y esto va a ocasionar que se abran otros canales, como los canales de sodio y los canales de potasio que vimos con anterioridad, pero estos son canales de calcio, ¿sale? Son canales dependientes de voltaje que se van a abrir solamente cuando el voltaje es positivo, es decir, cuando la membrana se está despolarizando. ¿En dónde? En el telenendrón, en esta última parte, muchachos. ¿Y qué es lo que pasa? Date cuenta que el calcio tiene dos cargas positivas. Esto es muy importante. Dos cargas positivas, y el calcio va a entrar masivamente por estos receptores de membrana. ¿Qué me va a ocasionar esto? Provoca que empujen las vesículas que contienen el neurotransmisor hacia la superficie de la membrana para ser expulsada por exocitosis. Ya sabes qué es la exocitosis, claramente. Y lo vemos aquí. ¿Qué pasa? El calcio, al tener dos cargas positivas, va a generar una despolarización de la membrana muy fuerte, expulsando las vesículas de los neurotransmisores hacia afuera, es decir, fuera de la membrana plasmática de la neurona, por exocitosis. El neurotransmisor queda suspendido en el espacio sináptico y es captado por los receptores selectivos de la neurona postsináptica. Son estos receptores selectivos que te digo que generalmente son receptores asociados a proteínas G. Dependiendo de la naturaleza del neurotransmisor, será el efecto en la neurona postsináptica, que puede ser excitatoria o inhibitoria. Por ejemplo, has escuchado hablar de la adrenalina. La adrenalina es un tipo de neurotransmisor excitatorio, ¿sale? Has escuchado hablar de GABA, ¿no? O de la dopamina. Todos estos son neurotransmisores que más adelante vamos a ver. Ok. Bueno, y aquí tenemos el GIF. Observa cómo viene la despolarización de la membrana desde el cuerpo neuronal, es decir, desde el soma, hacia todo el axón, y en la última parte lo despolariza, es decir, pasa de menos 70 a más 40, y abre los canales dependientes de voltaje de calcio. Como está detectando la despolarización, se abren porque ya la neurona tiene una carga positiva de más 40. Se abren estos canales y permiten su entrada del calcio de manera masiva, empujando las vesículas del neurotransmisor hacia la membrana, expulsándolos por exocitosis. Ok, aquí está la exocitosis. El neurotransmisor queda suspendido en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, y es captado por los receptores selectivos de la neurona postsináptica, por estos famosos receptores asociados a proteínas G, creándome un efecto en la siguiente neurona, que puede ser inhibitorio o excitatorio. Ok, ¿cuáles son estos famosos neurotransmisores? Tenemos varios. Tenemos el glutamato, el GABA, la dopamina, la noradrenalina y adrenalina, acetilcolina, serotonina, cannabinoides endógenos, endorfinas y opioides endógenos, histamina y la oxitocina. Todos estos neurotransmisores, muchachos, son los encargados de definir qué tipo de estímulo es el que estoy obteniendo. Por ejemplo, cuando yo me quemo,
cuando tengo, no sé, toqué la olla caliente, es un neurotransmisor el encargado de enviar el estímulo de dolor, ¿sale? Por eso es que tenemos diferentes sensaciones, tenemos diferentes estímulos. Pero por ejemplo, cuando yo toco la piel de un bebé, el estímulo es más agradable. Y es otro neurotransmisor el encargado de generar este estímulo. De diferenciar esta sensación. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si me sale un perro de la nada, me empieza a ladrar? Ah, bueno, pues ahí lo que entra en juego es la adrenalina. ¿No ves que tu corazón se empieza a acelerar? Sientes miedo, sientes una sensación de correr rápidamente. Esto es a lo que me refiero con los neurotransmisores y los que me van a definir las diferentes sensaciones, los diferentes estímulos, etcétera. Bueno, tipos de sinapsis. Los tipos de sinapsis ya vimos que son química y eléctrica. Pero estos son dependiendo de cómo es la conexión entre neurona y neurona, según las partes de las neuronas que establecen relación sináptica. Puede ser axodendríticas, axosomáticas, axosónicas, dendrodendríticas, somatosomáticas, somatodendríticas y somatoaxónicas. Y lo vemos con mayor definición en esta parte. Mira aquí en esta imagen. Bueno, las neuronas, la imagen que hemos visto hasta ahorita solamente es un tipo de neurona de acuerdo a su forma, ¿sale? Pero vamos a encontrar diferentes formas. Por ejemplo, pueden ser unipolares, bipolares o multipolares. Según el largo del largo del axón, acuérdate que hay de diferentes tamaños, pueden ser de axón largo que se le define como Golgi 1 y axón corto que se le define como Golgi 2. Y de acuerdo a su función pueden ser sensitivas y neurosensoriales, motoras o de asociación, simpáticas, parasimpáticas y neurosecretoras. Ok, de acuerdo a su forma, pueden ser monopolares, tienen una sola prolongación, como la ves en la imagen, ¿sale? Y esta prolongación no pasa por el cuerpo axonal, es decir, pasa directamente al axón, y que actúa a la vez como dendrita y como axón, entrada y salida. Esto lo encontramos, por ejemplo, en los ganglios de los nervios espinales. Tenemos bipolares, tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de salida que actúa como axón. Estas donde las encontramos en la vía visual y en la vía auditiva y vestibular. Y tenemos las multipolares, que es la que vimos ahorita en la imagen de ejemplo. Son las más típicas y abundantes, poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada y dendritas y una sola de salida del axón, como por ejemplo de las células piramidales, las células de Purkinje y las células de Renshaw. Y aquí los tenemos nuevamente: unipolar, bipolar, pseudo o unipolar y la multipolar. Ok, muchachos, ya nos alargamos con el video, pero ya casi concluimos. Vamos a desglosar las neuroglias. Acuérdate que el tejido nervioso está clasificado en dos: las neuronas y las neuroglias. Las neuronas son las que acabamos de ver y que son las encargadas de generar, transmitir el impulso nervioso. Y las neuroglias tienen diferentes funciones. Bueno, estas también se clasifican en dos: macroglias y microglias. En las macroglias encontramos los astrocitos. Esta forma la barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Y ten mucho cuidado con esto porque en semestres más avanzados me he encontrado con el conocimiento de que algunos creen que la barrera hematoencefálica literal es como si fuera una pared, y no es así, muchachos. Lo que pasa es que el cerebro,
como todos los tejidos necesitan riego sanguíneo de donde obtengan los nutrientes, pero antes de que pase a las neuronas, al tejido nervioso, pasan por estas células y los tenemos aquí en la imagen. Observa cómo son estos mentados astrocitos los que están recibiendo los nutrientes de la sangre y los depuran, o sea, son como los cadeneros que están checando que no contengan agentes patógenos como virus, bacterias, desechos que puedan perjudicar al sistema nervioso. Imagínate tú que pasara algún elemento que pueda hacer daño al sistema nervioso, bueno, pues estamos perdidos. Y estos son los astrocitos y por eso se les conoce como la barrera hematoencefálica. Pero no es como que si fuera una pared. Ojo ahí, mucho cuidado. Bueno, tenemos los oligodendrocitos. Estos forman mielina, pero solamente en el sistema nervioso central. Ok, y ahí me van a decir, oiga, prof, pero son igualitos a los anteriores. Calma, no te preocupes, te voy a decir cómo los vas a diferenciar. El anterior observa cómo está unido a un vaso sanguíneo, que es el que vemos aquí. El oligodendrocito no, solamente está unido a las vainas de mielina directamente. ¿Por qué? Porque las está sintetizando, está creando más mielina, pero solamente en las neuronas del sistema nervioso central. Y las células de Schwann exactamente lo mismo, pero en el sistema nervioso periférico. Y aquí, ¿dónde están? Ah, ¿no ves que las vainas de mielina tienen un puntito en medio? No es que sea el núcleo, son las células de Schwann que están implícitas en la misma vaina de mielina, las está generando y también les sirve como albergue a la misma célula, pero solamente van a trabajar en las neuronas del sistema nervioso periférico. Y tenemos los ependimocitos o las células del epéndimo. Cubren la pared de los ventrículos del encéfalo y el conducto del epidídimo. ¿Y para qué me sirven? Bueno, básicamente son células cilíndricas que van a movilizar el líquido cefalorraquídeo. ¿Sale? Aquí los encontramos. Los ventrículos, los mentados ventrículos del encéfalo son unos orificios que se encuentran en la parte interna del cerebro. ¿Sale? No te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Y por último encontramos las microglias que no pertenecen directamente a tejido nervioso porque al final de cuentas son fagocitos. Los fagocitos, bueno, los encontramos en todo el organismo, no exclusivamente en el tejido neuronal. Es por eso que las microglias no se consideran parte del tejido nervioso, pero pues también las vamos a ver. ¿Qué hacen esto? Bueno, pues fagocitan los desechos y productos de lesiones, infecciones o enfermedades del sistema nervioso. Es decir, los astrocitos no cumplieron con su función de filtrar, de drenar, de depurar los nutrientes provenientes de la sangre y pasaron aún así microorganismos patógenos. Bueno, la microglía que está conformada por los fagocitos van a estar encargadas de fagocitar esos elementos y de eliminarlos. Y esta es su forma. Bueno, aquí vemos en el esquema todas y cada una de estas células para que las puedas comparar. Y bueno, este ha sido un video bastante largo, ya se me está acabando la saliva y bueno, me queda nada más que agradecerles. Si tienen dudas o comentarios, no duden en enviármelas al WhatsApp, a la caja de comentarios, que yo con gusto se las voy a aclarar. Desgraciadamente les comento, seguimos en pandemia, no nos podemos ver de manera presencial. Sé que al igual no es la mejor forma de tomar clase, pero pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que el conocimiento llegue a ustedes. Bueno, muchachos, no se dejen, sigan estudiando y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.